¿Qué tal a todos? Dios les bendiga, buenos días, bienvenidos una vez más desde la iglesia Cristo Viene en la ciudad de Fullerton. Les saludamos y les damos las gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros, gracias que han sido fieles a los que nos acompañan. Queremos decirles que es una bendición siempre verles, recibirles y saber que están allí. Quiero animarle a que comparta, a que siga compartiendo estos mensajes. Hoy más que nunca la gente necesita recibir la palabra de Dios. Hay muchas oportunidades de recibir la palabra. Yo sé que hay gente en su casa que tiene la oportunidad y la curiosidad y la tentación de estar escuchando mensajes de diferentes predicadores, enseñanzas de diferentes predicadores, maestros. Y es bueno, necesitamos alimentarnos, necesitamos seguir adelante, pero yo quiero animarle a que usted haga un compromiso principalmente con el Señor. Que en su corazón usted le dé su vida a Cristo, en su corazón usted le dé el señorío a Cristo, que usted siga a Cristo. Y nosotros como iglesia queremos transmitir de la mejor manera posible esta palabra y oramos al Señor que esta palabra sea de bendición para ustedes. Así que hoy en esta mañana quiero que me acompañen, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos y pedirle al Señor que nos bendiga con su bendita palabra, que podamos seguir adelante echándole todas las ganas porque nosotros necesitamos poner todo de nuestra parte para buscar a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos ahí en su hogar? ¿Cuántos desean ser bendecidos? ¿Cuántos anhelan bendición para su hogar, para sus hijos, para toda la familia? Yo creo que todos, amén. Así que yo le animo, busque del Señor, dijo Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que vamos a continuar la palabra de Dios. La semana pasada estábamos compartiendo el tema y lo vamos a seguir compartiendo. Las emociones no deben hacernos dudar. Yo estaba diciendo la semana pasada que alguien me hizo esta pregunta: ¿es pecado dudar? ¿Es pecado tener preguntas de si que lo que estamos creyendo es real o no? Y yo me puse a pensar muy seriamente en esa pregunta porque realmente yo confieso que he experimentado lo mismo. Y la semana pasada estábamos compartiendo este tema y voy a brevemente repasar un poquito sobre lo que estábamos compartiendo para llegar a la segunda parte de lo que es este mensaje. Pero quiero que me acompañen a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 1 y 2 y 3 en este momento. Gloria a Dios. Este relato habla de la vida de Juan el Bautista y es algo interesante porque nos enseña cómo nosotros de alguna manera hemos experimentado emocionalmente muchas experiencias que nos llevan a pensar si realmente lo que estamos haciendo es correcto, si realmente estamos en la verdad y todas esas cosas que son simple y sencillamente preguntas que se nos generan por las diferentes dificultades en las que pasamos. Mire lo que dice la palabra, Mateo 11, verso 1, 2 y 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Amén. Juan era el profeta enviado por Dios para preparar el camino para el Mesías. Juan era ese profeta que Dios por medio de Isaías había dicho que un hombre se iba a levantar y iba a venir y a predicarle a los judíos para hacerles saber que ya venía el Mesías. Juan era ese hombre. Juan es el hombre que cuando miró a Jesús en uno de sus momentos de predicación, lo miró de lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es el hombre que incluso bautizó al Señor Jesús.
Sin embargo, en el momento que se encuentra preso en la cárcel y sentenciado a muerte, le vino la duda de pensar si realmente Jesús era el Mesías de quien él estaba predicando, si Jesús era aquel hombre del quien él esperaba la promesa cumplirse, o realmente tendría que esperar a otro. Para mí en este momento se me viene a la mente, si realmente Jesús no era el Mesías, simple y sencillamente Juan iba a pensar que todo lo que él había hecho no había valido la pena. Entonces yo decía la semana pasada que la primera verdad que nosotros tenemos que considerar para que las emociones no nos hagan dudar es de que todos somos víctimas de la duda. No hay nadie que pueda jactarse, que pueda presumir, que pueda decir yo nunca he dudado, yo creo fielmente en el Señor Jesús. Si los hijos de Dios dudan, cuánto más las personas que no conocen del Señor. Hablábamos como Juan, por la circunstancia en la que se encontraba, se sintió tan abrumado, tan presionado, me imagino yo, con miedos, con mucha incertidumbre, que le llevó a dudar si realmente Jesús era el Mesías de quien él mismo estaba predicando. Por eso es que le mandó a hacer esa pregunta con sus discípulos. Yo decía la semana pasada que yo me atrevo a pensar que los discípulos que se refiere aquí la palabra de Dios ya no estaban con Juan, porque Juan estaba en la cárcel. Los discípulos estaban con Jesús, pero me atrevo yo a pensar que ellos vinieron a visitarlo y en su conversación, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te ha ido? Juan empezó a compartirles sus aflicciones, sus temores, sus dudas y les dijo, ¿por qué no van y le preguntan si verdaderamente Él es el Mesías que estamos esperando o tenemos que esperar otro? La semana pasada yo decía que una de las cosas muy importantes que tenemos que entender es que las emociones, en determinado momento nos van a hacer dudar. ¿Por qué? Porque somos hombres sentimentales, somos personas llenas de sentimiento y cuando las cosas están bien, estamos contentos. Cuando las cosas no salen como quisiéramos, estamos tristes. Pero de igual manera, tanto cuando uno está contento como cuando uno está triste, entonces nuestra forma de actuar va a cambiar. Entonces, cuando estamos en un momento difícil como Juan el Bautista en esta experiencia personal que él estaba teniendo, él estaba preso y estaba sentenciado a morir. Como él fue abrumado por esa realidad, pues obviamente esa emoción lo hizo dudar. Nosotros cuántas veces no nos hemos encontrado en situaciones en las que pensamos que realmente a lo mejor lo que estamos haciendo no es lo correcto. O llegamos a pensar a lo mejor realmente lo que la palabra de Dios nos enseña no es relevante para nosotros. Pero yo quiero decirte, tus emociones no deben hacerte dudar. Decíamos la semana pasada también que cuando dudamos, hacemos dudar a los demás. Algo interesante, y yo decía en la iglesia, no puedes dudar si tú eres un padre, si tú eres un hijo, si tú eres un líder, si tú eres un supervisor, si tú eres un dueño de un negocio, tú no puedes dudar, porque si tú dudas, vas a hacer dudar a los que están alrededor de ti. Tú tienes que ser firme en tus convicciones. Por eso es importante cuando tú entiendes, todos somos víctimas de la duda. Cuando tú entiendes que las dudas, las emociones te hacen dudar, tú te tienes que afirmar cada vez más, decir, no, yo no voy a dudar. No voy a dudar porque si yo dudo, voy a hacer que mis seguidores duden también. Y yo no quiero correr con esa conciencia de que mis seguidores duden. Yo decía la semana pasada, imaginémonos a un padre de familia sentado a la mesa, queriendo cenar con su familia y de repente hacer expresiones como, yo no sé si vamos a poder salir de estos problemas. La verdad es que yo no sé cómo le vamos a hacer. La verdad es que yo no sé si Dios nos puede ayudar de esta situación. ¿Qué es lo que está transmitiendo ese padre a sus hijos, a su esposa? La duda. Por eso es importante, yo decía, no puedes dudar, porque cuando tú dudas, haces dudar a los que te siguen. Yo decía que los mismos siervos de Dios en la palabra del Señor nos muestran como ejemplo para que nosotros entendamos
que somos humanos y que en determinado momento vamos a correr ese riesgo, esa tentación de dudar, pero que por la palabra de Dios nos enteramos de que aún en ese momento difícil podemos sobreponernos a las emociones para no dudar. Yo decía que escuché en una ocasión que si nos consideramos sentimentalmente débiles, si nos consideramos personas que cuando viene el problema luego empezamos a dudar si verdaderamente Dios nos puede ayudar o no. Yo decía, si tú sinceramente te consideras así, tú eres un candidato para que estés orando más y más cada vez, porque no puedes salir adelante si no estás buscando de Dios por medio de la oración. Necesitas buscar de Dios para que cuando vengan las dificultades que afecten tus emociones, te puedas mantener confiando en Dios, firme y sin dudar. Y yo decía que una de las cosas que yo me temo en este tiempo es que mucha gente no está buscando de Dios como debiera. Necesitamos entender, hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios. Tú necesitas a Dios, tú necesitas al Señor en tu vida para que en momentos difíciles tus emociones no te hagan dudar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a preguntarle al Señor lo que Juan les había dicho, llegaron: maestro, nuestro maestro Juan quiere saber si tú eres el Mesías que estamos esperando o debemos esperar a otro. Mire lo que Jesús le responde. Esta respuesta me llama mucho la atención. Es una respuesta sencilla, pero precisa, para dar fin a la pregunta tan delicada que hace Juan, porque es una pregunta delicada. Que tú le digas a tu maestro, ¿de verdaderamente tú eres mi maestro? ¿Tú eres mi Señor? Eso es delicado. Pero mire lo que responde Jesús. Quiero que vayan conmigo a Mateo 11 y vamos a leer ahora sí el versículo 4, el 5 y el 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema y yo quiero decirte, para que tus emociones no sean las que te hagan dudar, necesitan entender: Jesús sigue haciendo milagros. Mire qué respuesta da el Señor. Me llama la atención que Jesús no dice: ay, pobrecito de Juan, lo siento mucho porque él está encarcelado, no sé cómo puedo ayudarle, quisiera ir a verlo. No contestó nada de eso. Simplemente le dijo: vayan y díganle lo que están viendo y lo que están oyendo. Qué respuesta tan sencilla, tan simple, pero que tiene tanto sentido. Para mí, amigo, amiga, hermano, hermana que me están escuchando, para mí Jesús sigue haciendo milagros. Jesús no se conmueve por mis emociones. Jesús no se sorprende cuando yo estoy triste o cuando yo estoy alegre. Jesús no cambia de parecer. Él sigue haciendo milagros. Dice: simplemente díganle a Juan que todavía los ciegos siguen mirando, que todavía los cojos andan, que todavía los leprosos son limpiados, que todavía los sordos oyen. O sea, Dios sigue obrando milagros a través de su Espíritu en todo aquel que viene a Él. Independientemente que nosotros, cuando estamos siendo emocionalmente afectados y la duda viene a nosotros, Jesús sigue haciendo milagros. Él no deja de obrar. Él sigue siendo el mismo. Por eso la palabra dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor. Él sigue manifestando su gloria. Nosotros creamos o no creamos, Él sigue haciendo milagros. Por eso es importante, iglesia, que entendamos: las emociones no nos deben hacer dudar. En todo momento Dios va a seguir haciendo milagros. Y mire lo que dice verso 6: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
La segunda verdad en esta mañana que yo quiero dejarte en tu corazón, para que las emociones no te hagan dudar, es que Jesús no promete librarte de los problemas. Hay una realidad en la que nosotros tenemos que de veras asentarnos y vivir con ella. Esta vida está llena de problemas, esta vida está llena de aflicciones, esta vida siempre nos va a atribular. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero Él dice esta promesa, pero no temas, yo he vencido. Entonces nosotros tenemos que entender que Él nunca dice, ven a mí y vas a ser libre de tus problemas. Mire cómo le dijo a los discípulos, díganle a Juan que bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, el que no se esté complicando la vida. Es suficiente para Juan saber quién es Jesús por medio de sus milagros, por medio de sus palabras. No necesitamos nada más para poder estar confiados y seguros de que Jesús es el Señor. Jesús no dijo, voy a ir a ver a Juan. No dijo, pobrecito de Juan, lo siento mucho por Juan. No, Jesús simplemente dijo, bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. Que las señales, en otras palabras, que las obras confirmen la veracidad de mi palabra, lo que está diciendo Jesús. Cuando tú y yo creemos en las palabras de Jesús, sin dudar en ellas, somos dichosos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a complicar la vida. ¿Sabe que mucha gente hoy en día no vive en paz, no vive disfrutando, no vive en esa vida en abundancia que Jesús vino a prometer? Simple y sencillamente porque se complican la vida. Han tomado un estilo de complejidad en su vida. En las cosas de la palabra se complican la vida. En las cosas de la vida, valga la redundancia, se complican la vida. Entonces necesitamos entender, el Evangelio de Jesús es sencillo, es simple. Jesús enseñaba parábolas, Jesús enseñaba cosas tan prácticas, tan sencillitas. ¿Qué palabras enseñaba Jesús? Un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en el camino y parte de la semilla cayó en tierra buena, parte de la semilla en tierra con espinos, parte de la semilla en tierra con mucho pedregal y así sucesivamente. Ese era el estilo de enseñar de Jesús. Cosas sencillas. El problema de muchos de nosotros es que nos complicamos la vida. Siempre estamos preguntando por qué. Siempre estamos buscando más profundidad a las palabras que no tienen necesidad de ser profundas. Escuché una vez esta frase y me llamó la atención. Si un niño no entiende lo que yo hablo de Jesús, si un niño no me entiende lo que yo predico de Jesús, entonces lo que yo estoy predicando no es el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo es sencillo. Y por eso nosotros tenemos que entender, el Señor no promete librarnos de problemas, pero sí promete estar con nosotros. Sí promete darnos esa paz. Por eso Él dijo, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Y de esa manera tenemos que caminar entendiendo, ¿estás en un problema? No pienses que Dios no está contigo. No dejes que la emoción triste te haga dudar de Él. Él te prometió estar contigo y Él va a estar contigo. Él siempre va a ser fiel a su palabra. Él no va a cambiar. Así que entendamos, Dios promete estar con nosotros, pero no promete librarnos del problema. Amén. Número 3, Jesús piensa de ti mejor que lo que tú piensas de ti mismo. Y déjeme explicar esto. Esto se me vino a la mente porque yo les voy a compartir brevemente algo de mis experiencias personales. Cada vez que algo en la iglesia no sale como yo quisiera, lo primero que viene a mi mente es que yo soy el problema. Yo pienso que no estoy haciendo mi trabajo como siervo de Dios. Yo pienso que no estoy predicando la palabra como Dios quiere que la predique. Yo pienso que me falta más espiritualidad.
yo pienso que yo no estoy siendo lo suficientemente capacitado en cuanto a mi estudio, y así sucesivamente. Empiezo a pensar de mí como que el problema soy yo, y no he dado lugar para que el Espíritu Santo me ministre y me haga entender que el problema no soy yo. Vivimos en un mundo caído y la gente está llena de problemas, la gente está llena de confusión, la gente está llena de sus propias ideas. Y por lo siguiente es que ellos actúan como actúan. Cuando vienen a la iglesia yo me gozo, pero cuando no vienen yo me entristezco. Y cuando la gente muestra indiferencia, yo me entristezco y siento que la indiferencia es porque yo no estoy dando lo que debo de dar. Lo que quiero decir con esto es que yo pienso que yo soy el problema. Y por eso yo quiero decir esta mañana, Jesús piensa de nosotros. Él piensa de ti, Él piensa de ti más de lo que tú mismo piensas de ti. El problema no todo el tiempo eres tú. El problema es la gente. Jesús piensa de nosotros diferente a nosotros mismos. Mire, Juan el Bautista, yo decía la semana pasada que cuando dudamos, primero que nada estamos dudando de nosotros mismos. Y vuelvo a repetir, eso ha sido mi experiencia personal. Por eso es que este tercer punto de hoy es que Jesús piensa mejor de mí que lo que yo mismo pienso. Juan, cuando le dijo a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías que esperamos, simple y sencillamente Juan estaba dudando de su persona también. Porque él estaba pensando, a lo mejor yo he estado predicando algo que no es, y a lo mejor estoy aquí en la cárcel, ya voy a morir y no hice el trabajo que tenía que hacer. Sin embargo, mire lo que dice Jesús. Quiero que lean conmigo esto, porque Jesús habla algo tan hermoso que es lo que me alentó a mí, es lo que me ha fortalecido en este mensaje. Mire lo que dice. ¿Qué habla Jesús de Juan? Y yo quisiera que en este momento te haga la pregunta, ¿qué habla Jesús de ti mismo? ¿Qué habla Jesús de nosotros? Mira lo que dice el versículo 7, vamos a leer. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Mire lo que dice. Sí os digo, y más que un profeta. Verso 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Verso 11, mire lo que dice. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se da cuenta lo que Jesús expresa de Juan? Juan a lo mejor estaba dudando de él, a lo mejor estaba diciendo, yo no hice el trabajo que Dios me puso a hacer. A lo mejor yo fracasé y por eso es que estoy condenado a muerte, porque a veces eso piensa uno. Uno piensa que lo que uno hace todo tiene que tener éxito. Uno piensa que lo que uno hace siempre tiene que ser halagado. Uno piensa que lo que uno hace, todo el mundo tiene que decir, bravo, qué bonito lo haces, qué bien lo haces. Y cuando no sucede así, uno piensa que uno es el fracasado. Pero en las cosas espirituales, mi hermano, en las cosas de la iglesia, no es así. Por eso Jesús dice también que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todo lo que tiene que ver con lo celestial, con lo espiritual, el diablo va a atacarlo. Por eso es que va a haber momentos en que nosotros nos vamos a sentir afligidos de tal manera que lo que pensamos de nosotros mismos no es lo que debemos de pensar. Dios dice aquí de Juan, dice el Señor Jesús, dice, de cierto os digo, fíjese qué interesante, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínese Jesús hablando, si es profeta, es el mejor profeta que ha habido.
Juan es todo un hombre. Sin embargo, Juan no pensaba así de sí mismo. Yo quiero decirte esta mañana, tú eres un hijo de Dios. Dios te ama y no ha dejado de amarte. A pesar de que lleguen momentos en que tú no te sientas así, Él te sigue amando. Aun cuando llegues a pensar que eres lo peor, Él te sigue amando. No dejes que tus emociones te hagan dudar de eso. No permitas. Deja que Dios te ministre a través de su palabra. Deja que Dios te ministre por medio de su Espíritu Santo. Que Él te hable a tu corazón. Que te confirme que eres su hijo. Que Él te confirme que te ama. Que tú lo puedas sentir en tu corazón. Me llama la atención que Jesús, no dice aquí la Biblia, que Jesús no haya ido a ver a Juan, simplemente le mandó decir con sus discípulos, díganle lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Pero yo les digo también que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando tú confías en Dios plenamente, cuando tú dejas que Dios llene tu corazón completamente de Él y puedes confiar plenamente en Él, tú eres dichoso, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no te complicas la vida. ¿Sabe? Hoy en día, con mucha tristeza lo voy a decir, hoy en día hay predicadores o maestros, o no sé ni cómo referirme, que hablan en los medios de Facebook, de YouTube, de Twitter, como sea. Y pareciera que lo que están tratando de hacer es simple y sencillamente es traer más confusión a la gente. Porque lo que están haciendo es hablando y compartiendo cosas en contra de los que están tratando de predicar el Evangelio. Y eso lo pone confuso alrededor. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han entendido que su trabajo es simple y sencillamente hablar de Cristo y permitir que Cristo toque el corazón de la gente. ¿Quiénes somos nosotros para querer corregir lo que la palabra de Dios dice si otro siervo la está compartiendo? Nosotros debemos de ser sencillos, nosotros debemos de permitir que Dios ministre a nuestras vidas para que nuestras emociones no nos hagan dudar. Pero lo que yo quiero dejarte por último es, Dios piensa de ti mejor que lo que tú mismo piensas de ti. Muchas veces, por lo que tú piensas de ti, te has limitado a hacer lo que has sentido en tu corazón hacer. Muchas veces, por pensar como piensas de ti, has hecho cosas que te han llevado a sufrir consecuencias. Pero si tú permites que el Espíritu Santo te haga sentir la confianza, la convicción de que Dios te ama y que tú vales más ante los ojos de Dios, entonces tú te vas a parar más firme, tú vas a poder tomar decisiones con más seguridad en tu vida. Así que con esto te quiero dejar en esta mañana y quiero animarte a que oremos. Yo quiero orar por cada uno de ustedes que nos acompaña en su hogar, donde quiera que está. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir al Señor que tú que estás pasando por cualquier situación que te ha estado perturbando, que te ha estado robando la alegría, e incluso has llegado quizás a la tentación de dudar. Yo quiero orar por ti. Cualquiera sea el problema por el que estés pasando, cualquiera sea la situación por la que tú estás pasando, quiero orar por ti. Permíteme orar por ti. Vamos a hacer una oración. Quiero que ahí donde tú estás, cierre tus ojos, abre tu corazón y que con toda sinceridad le digas al Señor, Señor, te necesito. Tú conoces mi realidad, Dios conoce tu realidad. Dile al Señor, tú conoces mi realidad, tú sabes lo que he estado batallando, tú sabes cómo me siento, dile. Sé sincero con el Señor, dile, me siento perturbado, si te sientes perturbado. Me siento triste, si te sientes triste. Dile al Señor con toda sinceridad, Él conoce tu corazón. Y dile, Señor, necesito que me ayudes. Y yo quiero orar por ti, pero que primero quiero guiarte y ayudarte a que tú ores por ti mismo, que tú hables con el Señor. Dile, Padre, ayúdame, te necesito. Ahora entiendo, Señor, yo soy víctima de la duda. No es nada fuera de lo normal que tú dudes. Dile, Señor, yo entiendo ahora. Dile, Señor, que mis emociones me están haciendo dudar. Ayúdame, Señor. Dile, Padre, no permitas que yo dude porque no quiero hacer dudar a mis hijos. No quiero hacer dudar a mi esposa.
No quiero hacer dudar a mis padres. Señor, ayúdame a no dudar. Dile, Señor, yo sé que tú sigues haciendo milagros y yo los puedo ver porque la gente se sigue convirtiendo. La gente sigue cambiando cuando escucha tu palabra. Dile, Señor, gracias por seguir haciendo milagros. Dile, Señor, yo sé que tú no me prometiste sacarme de los problemas, pero Padre, ayúdame a atravesarlos. Ayúdame a caminar en ellos. No me dejes de tu mano, Señor. Dile al Señor, Padre, yo sé que tú piensas de mí mejor que lo que yo he estado pensando. Gracias, gracias. Y te pido que esa palabra me aliente en este momento tan difícil. Y dile, Señor, gracias, yo recibo tu palabra. Y quiero que ahí donde tú estás cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano, Señor, en símbolo hacia mis hermanos que nos están mirando, hacia cada uno de ellos, pidiéndote, Señor, que lo bendigas, que la bendigas, que mandes, Señor, un toque espiritual a su corazón, a su mente, que tú toques su cuerpo en este momento, Señor, y que le hagas sentir, Señor, que tú estás allí para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece en este momento cuando las emociones están siendo afectadas, de tal manera, mi Dios, que la duda viene a la mente, al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu palabra nos va a fortalecer en este tiempo tan difícil en el que nuestras emociones han sido afectadas. Padre, yo declaro bendición en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí. Y te doy gracias, mi Dios. Recibe la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.